Hola, el día de hoy vamos a revisar el tema de qué hacer con las semillas que ya colectamos, ¿no? Si a lo mejor nos encontramos en la situación en que, como hemos visto, colectamos muchísimas semillas, sin embargo, pues no todas ellas las podemos sembrar para el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, con algunas de ellas podríamos hacer lo que son germinados y brotes o microgreens. A lo mejor ustedes han oído hablar de ellos o los han consumido. Entonces, este, digamos que este es el proceso del que vamos a estar hablando ahorita, que es el proceso de germinación. El proceso de germinación que vamos a hablar ahorita, parte por parte, ¿no? Pero inicia con la emergencia de la radícula, que es, digamos, esta primera raíz, y después, eh, cuando emerge el hipocótilo, donde viene, que sería el futuro tallo, y los cotiledones, que son estructuras de reserva. Una vez que emergen y que los cotiledones se ponen verdes, porque digamos adentro de la semilla, la clorofila no está activa, sin embargo se activa una vez que emerge, se pone verde y entonces empieza a hacer la función de fotosíntesis, ¿no? En primera instancia, muchos de la energía que se encuentra aquí en los cotiledones de reserva le permite a la semilla crecer. Sin embargo, ya después, como en esta etapa, se empieza ya a alimentar, ¿no?, del proceso de fotosíntesis de las plantas, que ejercen las plantas para producir sus propias carbohidratos. Entonces, bueno, eh, en esta figura les muestro diferentes estados. La primera es justamente Gracias. algunos procesos de cómo se forman la semilla y después el proceso de germinación, que es el que vamos a estar viendo, pero un poco para que poner en contexto todo lo que vamos a revisar ahorita, me gusta poner esta imagen donde eh, al principio, digamos, cuando se unen los gametos masculinos y femeninos de las plantas, van a, se fecundan y forman el embrión. Lo que ocurre primero es una histodiferenciación, ¿no? Es decir, es la diferenciación de tejidos. ¿Quiénes van a ser? ¿Qué células van a ser radícula? ¿Qué células van a ser hipocótilo? ¿Qué células van a ser cotiledones? ¿No? ¿Qué células van a formar parte de la testa? Todo eso ocurre en esta primera parte. Y después, una vez que ya se definen los tipos celulares, ahí viene algo que se llama expansión celular y depósito de reservas, ¿no? De igual manera que, por ejemplo, análogamente ocurre con el huevo, ¿no? Donde está el embrión fecundado y que se recubre de una yema y de una clara, que van a nutrir a ese embrión, a ese huevo. En las semillas lo que ocurre es que se van a acumular reservas de nutrientes, ¿no? En forma de lípidos o grasas, almidones, carbohidratos y proteínas. Y todo esto se va a, a acumular en forma de vacuolas, ¿no? Como en pequeñas bolsitas dentro de estas células. Posteriormente, ¿no?, casi al final de ese depósito de las reservas de las cuales se va alimentando, ¿no?, de la planta madre, van a adquirir tolerancia a la desecación, es decir, van a proteger sus células porque van a entrar como en un proceso de justo de desecación. Sin embargo, esas células tienen que estar protegidas para no morir. Uh-huh. Entonces, eso es previo a la parte de maduración, ¿no? Decíamos que también lo que ocurre en la maduración y por lo cual comentábamos en sesiones previas que debíamos dejar algunas de las plantas, recuerdan, dar su semilla unidas a la vara floral, aun cuando nosotros ya viéramos que la planta estaba seca, dejarlas ahí suficiente tiempo, pues es porque queremos que maduren, ¿no? Entonces, en esta etapa de maduración, se disminuye mucho, mucho la actividad metabólica. Si ven aquí, hay pérdida de las conexiones vasculares, es decir,
la semilla de alguna manera ya se desconecta de la planta madre y después va a entrar en un proceso de dormición o dormancia, que es decir, que va a estar en estado como latente, inactivo, y de ahí puede pasar algunos meses, incluso años. Entonces, después de de esta etapa de dormancia, cuando la semilla encuentra las condiciones idóneas para germinar, es decir, hay buenas condiciones de temperatura y humedad sobre todo, se van a empezar a activar, esas semillas se van a empezar a activar y esto sucede con la rehidratación. Ahorita vamos a ver cada uno de los pasos, pero una vez que se hidratan los tejidos, se vuelven activos y lo primero que va a suceder es la emergencia de la raíz. Una vez que emerge la raíz, ¿no? Esta raíz pues tiene como función absorber agua, ¿no? Es un proceso que una vez que ya salió la raíz, pues ya no se puede detener, ¿no? Y tiene que estar en constante suministro de agua, tiene que estar buscando agua para seguir activando todos los procesos que van a ocurrir dentro de las semillas eh, que van a favorecer su crecimiento. Entonces sale la raíz y si no encuentra de alguna forma nutrientes, tiene todas estas reservas que acumuló previamente, ¿no? Tanto lípidos como carbohidratos como proteínas, en lo que salen los cotiledones. Entonces, esta parte, por ejemplo, de la pérdida de las conexiones vasculares, la podemos observar quizá en, en las papayas. No sé si han visto que las papayas, las semillitas de papaya, tienen como una especie de hilo conductor hacia la fruta, ¿no? De donde se van alimentando hasta que se maduran, como que están unidas como con una especie de cordón umbilical, ¿no? Entonces, bueno, eso ocurre mientras se están todavía como madurando. Una vez que ya están maduras, pierden esa conexión se seca, y ya después lo que puede ocurrir es que germinen ahí dentro o que nosotros las saquemos y puedan germinar afuera, ¿no? Entonces, no necesariamente cuando nosotros compramos una papaya, esas semillas están maduras, habíamos hablado de eso, ¿no? Entonces, esa es una forma como de ver esa pérdida de las conexiones vasculares y ocurre pues en todas las plantas, ¿no? Con las semillas y su fruto, ya sea un fruto carnoso o un fruto seco. ¿Ok? Entonces, bueno, además aquí en la parte de abajo, en este esquema, pues viene justamente que todos estos procesos de los que les mencioné, pues son controlados por ciertas hormonas, fitohormonas, ¿no? Habíamos hablado de ellas cuando hablamos de los biofertilizantes y de la acción de los microorganismos sobre las plantas, que ellos producen algunos microorganismos, ¿no? Que establecen asociaciones positivas con las plantas, producen este tipo de hormonas, pero también las producen las plantas, ¿no? Todo esto es controlado por un aumento, por ejemplo, de giberelinas, de citocininas, de auxinas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahorita más adelante vamos a ir viendo cada una de estas partes de la germinación por si quedara alguna duda. Entonces, bueno, habíamos visto que hay diferentes tipos de semilla, ¿no? Algunas que están inmersas en un fruto carnoso, en un fruto mucilaginoso, algunas que tienen testas muy duras, ¿no? Como es el caso de las pepitas, ¿no? La semilla de girasol, las nueces, muchas de las nueces también tienen cáscaras o testas muy duras, ¿no? Que las recubren. Hay algunas, muy pocas, cuya semilla casi está desnuda, ¿no? Por ejemplo, la semilla de lechuga, donde la testa que lo recubre es muy delgadita, ¿no? Pero bueno, ya vimos que hay diversidad de semillas, ¿no? Aquellas que vienen como cubiertas en una vaina
Y decíamos que, bueno, eso corresponde a las diferentes estrategias que tienen las semillas para dispersarse. En este caso, por ejemplo, cuando son dispersadas a través de animales, donde la recompensa es el fruto, en realidad no se, la recompensa no es la semilla, ¿no? Sino las plantas utilizan este vehículo, en este caso es un proceso que se llama socoria, donde los animales comen esos frutos y al defecar, pues van dispersando las semillas, ¿no? Estas semillas, además de la testa, de las cáscaras, tienen otros mecanismos, digamos, de defensa para no germinar, ¿no? Si las semillas estuvieran así, el proceso de germinación fuera muy fácil en todo caso, para todas las semillas, pues probablemente quizá en la ingesta o en el tracto intestinal de estos animales, pues germinarían, ¿no? Sin embargo, tienen que pasar varios momentos, ahorita vamos a ver, para que la semilla entonces decida germinar. En este caso, por ejemplo, los animales se comen el fruto, pero las semillas básicamente como que se las tragan, ¿no? Y no son digeridas. Entonces, salen completas y es así como se van dispersando, ¿no? El hecho ya de estar en una S, en una popó, pues ya les da ciertos nutrientes que son captados, ¿no? Por la semilla, sí, para, para poder germinar, ¿no? O sea, vamos adelante. Entonces, vamos a las etapas de germinación. Todos hemos visto o germinar, por ejemplo, un frijol, ¿no? Este típico experimento que nos ponen a hacer en la primaria. Y este proceso inicia con la entrada de agua, que es un proceso que se llama imbibición. Entonces, este es un proceso físico, en realidad no depende, este proceso no lo regula la semilla. Es un proceso totalmente físico, es como si ustedes, por ejemplo, ponen un trapo en una cubeta con agua. Obviamente el agua va a empezar a humedecer el trapo, al final el trapo va a quedarse en el fondo por el peso, ¿no? Pero digamos por capilaridad, esa agua va a ir entrando a los tejidos, ¿no? Por ejemplo, de algodón, si, en el caso de que así fuera la tela, y los van a humedecer todos. Entonces, de esa misma forma sucede el proceso de imbibición en todas las semillas. Hay algunas semillas que se resisten un poquito más a ese proceso. Les digo, no es como de manera voluntaria, ¿no? No es parte del metabolismo de las semillas que estén regulando esa entrada de agua. Simplemente es porque a lo mejor son testas muy gordas, ¿no? Cáscaras muy duras que son muy difíciles de penetrar, ¿no? Entonces, bueno, una vez que la semilla está embebida o embebida, va a emerger la radícula, que decíamos que es como la primera raicita. Y después se van a hidratar todas las demás vacuolas donde decíamos que están almacenadas las proteínas, los lípidos, y se van a empezar a activar todo el metabolismo de la semilla, enzimas, para que ellos puedan degradar esos compuestos de reserva que tenían ahí. Entonces, los primeros, o digamos, los principales eventos de los que hablamos cuando hablamos de germinación es imbibición, que es la entrada de agua a la semilla, activación del metabolismo activo, todo esto sucede por acción del agua, y germinación, esto sí ya es un proceso regulado por la planta, que le llamamos, una vez que ¿cómo decimos que una semilla ya germinó? Siempre cuando le sale, lo primero es que le sale la radícula, ¿no? La protrusión de la raíz o de la radícula propiamente dicha a través de la cubierta seminal, ¿no? La cubierta de la semilla. Entonces, además, es importante que, por ejemplo, cuando nosotros sembramos las semillas, hay veces que no sabemos muy bien por dónde va a salir la raíz. Sin embargo, si nosotros hacemos este experimento, a mí me gusta germinar
mis plantas, no sé si ya les había dicho, pero me gusta mucho ver por dónde emerge la raíz y conocer cada una de mis semillas. Entonces yo lo que hago es que los pongo en un topper y les pongo una servilleta, así como el experimento del algodón. No me gusta mucho el algodón porque luego se queda muy enredada la raíz ahí, pero les pongo una servilleta en el topper y ahí lo remojo, ¿no? De manera que no queden nadando las semillas, pero que siempre estén húmedas. Y les pongo la tapita, porque eso de alguna manera hace como una especie de invernadero, ¿no? En donde se mantiene la humedad, no se va a estar evaporando, no se van a estar secando mis semillas. Entonces yo voy a estar, digamos, alentando el proceso de germinación, este proceso de imbibición, que todos los tejidos se rehidraten y que se active el metabolismo y manteniendo cierta temperatura también, ¿no? Porque a través de que se active el metabolismo, pues se va generando cierto calorcito ahí también. Entonces nosotros no nos damos cuenta, pero también al estar cubierto en el topper, pues ayuda a mantener una temperatura distinta a la que puede estar sucediendo en mi cocina, por ejemplo, ¿no? Un poquito más calientita. Entonces es así como a mí me gusta ver cómo sale la raíz. Cuando nosotros ya identificamos por dónde es que sale la raíz, cuando en lo subsecuente, si es, por ejemplo, es una planta de siembra directa, pues yo los recomiendo poner de donde va a salir la raíz, pues justamente hacia abajo, ¿no? Porque todas las semillas presentan un proceso que se llama, digamos que son atraídas, se llama geotropismo. Es un proceso donde las semillas van a identificar qué está abajo y qué está arriba, y entonces ellos van a sacar su raíz hacia abajo, ¿no? Hacia la tierra. Entonces, si nosotros lo ponemos al revés, no importa, o sea, la semilla, perdón, la raíz va a ir hacia abajo otra vez, ¿no? Digamos que esta es la forma natural, en donde sale la radícula y genera la raíz. Entonces, si nosotros la ponemos así, pues vamos a facilitarle a la semilla el proceso, ¿no? De emergencia de la radícula, emergencia del hipocótilo. Sin embargo, si las ponemos al revés, pues lo que va a hacer es que va a salir la raíz por aquí y después va a buscar darle toda la vuelta, ajá, para irse para abajo, ¿ok? Entonces, vamos a estar retardando este proceso y causando, digamos, como una malformación, que al final, pues no va a ser determinante en que una semilla prospere o no, pero si nosotros podemos ayudar a ese proceso, pues mejor, ¿no? Colocándolas de la manera correcta. Ahora, como les decía, este proceso de imbibición es un proceso físico, no importa en realidad la temperatura. Aquí, por ejemplo, tenemos esta, es una tabla, una curva de imbibición, es decir, que tanto tarda, por ejemplo, hasta germinar y de este frijol, ¿no? Entonces, aquí vemos, en este eje se ve un poco borroso, pero están las horas. Entonces, en las primeras horas vean que, que es de manera lineal, ¿no? La inhibición en la primera hora, y después baja un poquito esta pendiente, ¿no? Durante de las 2 hasta las 12 horas. Entonces, no sé si ustedes, por ejemplo, frijoles, ¿no? Y los dejan remojando, pues quizás no nos dejan remojando tanto tiempo como esto, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, son 12 horas y este es el punto donde, eh, donde ya tomó suficiente agua y entonces dice, ya estoy lista para germinar y aquí es donde empieza a germinar. Entonces, cuando nosotros usualmente remojamos los frijoles para cocinarlos, los remojamos una noche tal vez, ¿no? Unas 8 horas. Entonces, estamos bien, estamos activando el metabolismo. Vamos a ver por qué es muy importante activar este metabolismo, sin llegar a la germinación, ¿no? Porque a lo mejor no queremos hacer, pues no sé, o a lo mejor sí queremos hacer un chop suey, ¿no? Donde tengamos germinado de frijol, entonces, eso es de soya, ¿no? Pero también es un frijol, pero no lo hacemos tanto tiempo como para germinar.
¿no? Sin embargo, cuando sí, digamos, conscientemente estamos ejerciendo el proceso de germinación, pues tenemos ahí nuestra semillita y le estamos dando vueltas, a lo mejor, no sé, a lo mejor ustedes no son así, pero yo sí, sobre todo si las pongo como en macetitas, les estoy dando 2 vueltas al día, a ver que siempre estén húmedas, ¿no? No encharcadas, pero siempre que tengan un buen suministro de agua, porque este proceso, una vez que inicia, ya no se puede detener. Uh-huh. El de germinación. El de la activación sí. O sea, yo podría remojar unas 4 horas, ajá, y después dejarlas ahí. Dije, ay, no, ya no me da tiempo de terminar este proceso, entonces lo corto y luego empiezo otra vez el proceso de imbibición. Eso sí puede pasar y no dañamos en realidad tanto los tejidos como si llegamos al proceso de germinación. Una vez que emerge la radícula, esto, ¿no? Ya no empieza a salir la raicita, ya no podemos, digamos, detener el proceso. Uh-huh. Es lo que dice aquí, ¿no? Que el proceso de imbibición es reversible durante una primera fase y se caracteriza por un incremento en la toma de agua y de oxígeno. Entonces, como les decía, en esta etapa puede ser deshidratada y rehidratada sin perder su viabilidad. Hay veces que, por ejemplo, ahorita vamos a hablar más adelantito de la importancia de la activación de las semillas, pero, bueno, ahorita. Entonces, les decía que una vez que sale la radícula, emerge la radícula, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, ahí si hay deshidratación, no tiene buen suministro de agua, pues entonces sí podemos ya matar esa plantita. Uh-huh. Entonces, y esto también es importante, ¿no? Que la absorción de agua, pues ocurre rápidamente en un lapso de 1 a 2 horas, como se ve aquí, ¿no? El proceso de imbibición, que es un proceso físico, recordarles otra vez, en semillas que tienen cubierta permeable, independientemente de que la semilla esté latente o no, que esté viable o no. Decíamos que hay semillas que quizá no están totalmente maduras y no importa, o sea, esas semillas también les va a entrar agua. No les va a entrar tanta agua como a las otras. Y es un proceso de la manera en que también seleccionamos nuestras semillas, ¿no? Siempre pongo el caso de los frijoles porque quizá es como, como la semilla que más remojamos o que estamos más conscientes de ese proceso, ¿no? Entonces remojamos nuestras semillas de frijoles y las que se van al fondo pues son las buenas y las que se quedaron hasta arriba flotando pues ya sabemos que no tienen embrión, están vacías, ¿no? O están rotas o lo que sea, no tomaron la suficiente agua en este proceso de imbibición como para doblar o cuatriplicar, a veces que se cuadriplica su peso e irse al fondo, ¿no? Entonces, bueno, también es cierto, como les decía, que si la testa es muy gruesa, en estas semillas, pues es como un obstáculo, es una barrera física para el proceso de imbibición. Entonces, lo que pasa en este tipo de semillas, por ejemplo, es esta restricción mecánica. No hay intercambio gaseoso ni de agua y entonces estas semillas permanecen en latencia mucho tiempo. Es el caso, por ejemplo, de estas semillas, a lo mejor las han visto, de mezquite, que son semillas que usualmente están asociadas a ambientes secos. Entonces, en los ambientes secos, pues el agua es muy escasa. Y si esta semilla fuera muy permeable, con una pequeña lluviecita que ocurriera, entonces estas semillas empezarían a germinar, pero entonces se sabe que vienen periodos de sequía muy largos. Entonces germinarían, digamos, un poco de manera inútil, ¿no? Porque a la primera lluviecita empezarían a germinar, luego ya no tendrían agua y morirían. Entonces es una manera de protegerse esta testa tan dura, eh, de manera que permanezcan mucho tiempo, puedan permanecer mucho tiempo en esas condiciones de sequía tan agrestes, ¿no? Entonces, no solo es la testa dura, sino, por ejemplo, también hay semillas que tienen ceras, que son cerosas. Esta cera
es una barrera física, ¿no? Para justamente que penetre el agua, y es de las maneras en como yo les decía que podríamos conservar nuestras semillas a través de colocarlas en un papel encerado, ¿se acuerdan? Porque justamente esta cera impide, ¿no? Es una barrera física para que se penetre la humedad. Ligninas, que son, digamos, es el componente, uno de los componentes mayoritarios en el caso de las maderas, son estos azúcares, ¿no? Cadenas de azúcares muy, muy, muy densas, muy fuertemente enlazadas, que son difíciles de romper. Algunos otros taninos, que vamos a hablar ahorita de los taninos, pectinas y derivados de quinonas que físicamente hacen, pues no imposible, pero sí retardan mucho el proceso de inhibición. Creo que ya les había platicado un poquito de las semillas de mezquite, que son muy difíciles de germinar, y entonces a veces lo que hacemos es lijarlas, literalmente, ¿no? Compramos una lija de agua y las vamos tallando, que sería el proceso que ocurre naturalmente, ¿no? Imagínense un mezquite, saca sus semillas y se va desgastando, ¿no? Van quizá volando por ahí las semillas, rodando, y se van desgastando con las rocas que hay ahí en esos ambientes. Entonces las lijamos, y hay veces que también, por ejemplo, las sometemos a procesos, las metemos en agua con un poco de solución ácida, ¿no? Ya sea con vinagre, y después las ponemos en una solución básica con un poquito de bicarbonato, y vamos alternando como para ir rompiendo esas ligninas, todas esas estructuras que puedan impedir el proceso de imbibición, ¿no? Sin embargo, creo que la mayoría de las semillas con las que ustedes van a trabajar, pues no tienen esta situación, que resulta muy complicado, ¿no? Pero sí sepan que hay semillas que son muy especiales. Es el caso, por ejemplo, también de las rosas, ¿no? Las rosas necesitan pasar por un estímulo de frío antes de poder germinar, ¿no? Están, digamos, que programadas en ese sentido de esperar a que llegue el invierno, ese, ese, ese estímulo de frío para después germinar y poder tener buenas condiciones de humedad y de calor en primavera para poder crecer, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poquito de los germinados, ¿no? En la historia, porque si bien ahora podemos pensar que se han puesto de moda, ¿no? O cada vez los vemos más en el mercado. Sin embargo, estos germinados, pues hay referencias de su uso, incluso antes de ser como considerados alimento. En, en la farmacopea china eran utilizados como, más bien como medicina, ¿no? Y esto ya tiene más, o sea, más de 4000 años de antigüedad, ¿no? Entonces se ocupaban estos germinados, con como medicina, principalmente porque imagínense esa plantita, cuando germina, pues tiene tiene muchísimos nutrientes concentrados, ¿no? A diferencia por ejemplo, plantas adultas. Y es uno de un poco de los debates, y que también, eh, que nosotros podríamos estar aprovechando en el caso de los huertos urbanos si nosotros no tenemos tanto espacio. No sé si alguno de ustedes han probado germinado de brócoli. ¿Algún germinado? No, la verdad no. Yo germinado de lentejas. ¿De lentejas? ¿Y cómo saben? Es un poquito, bueno, de los germinados que he probado, tiene un sabor tantito más amargo. Porque he tomado germinado bueno, germen de trigo, que es como muy, según yo, el germen de trigo son tripitas muy delgaditas y son muy acuosas, son más hacia el dulce. Y el germinado de soya, que es más grueso, es un poquito más amargón. Está más hacia el germinado de soya. Sí. Yo les preguntaba de los germinados, por ejemplo, de betabel, de brócoli, porque tienen, o sea, el trigo, por ejemplo, nosotros no sabemos cómo sabe el trigo en general, ¿no? Sino que ya lo comemos procesado en forma de pan, ¿no? De harinas,
En el caso de la soya, a lo mejor sí tendríamos idea de cómo sabe la soya. Y el germinado de soya tiene mucho, o sea, como el sabor concentrado. Por eso les preguntaba del de brócoli. Comerse un germinado de brócoli, yo siento, en mi experiencia, es, te comes unas 5 o 6 ramitas y sientes que le diste una mordida al arbolito, ¿no? Entonces, sus sabores están muy, muy concentrados. Entonces, y sus nutrientes y todo están muy concentrados. Obviamente necesitas comer más de eso, pero en un espacio pequeño, si tú tienes un germinado, un cultivo, ¿no? De germinado de brócoli en un topercito, digamos que podría ser equivalente si te lo comes todo a comerte como 10 brócolis, en el sentido nutritivo, ¿no? Nutricional. Entonces, es algo que se está explorando ahora también en las ciudades, en espacios pequeños, el poder sustituir este tipo de cultivos si no tenemos el espacio por simplemente germinados o brotes. Uh-huh. Otra de los referentes históricos de los germinados, pues está en el siglo XVIII, cuando digamos, empezó muchísimo como el intercambio entre países de los insumos, ¿no? Después de la conquista y todo esto. Entonces, los tripulantes que viajaban en estas embarcaciones, pues pasaban muchísimo tiempo, muchos meses en el mar y pues empezaban a tener deficiencias nutricionales, ¿no? No tenían, a lo mejor solo se alimentaban de pescado y entonces dejaban de lado otros grupos nutritivos, ¿cierto? Entonces empezaban a sufrir ciertas enfermedades producto de la deficiencia o carencia de esos nutrientes. Una de ellas era el escorbuto, ¿no? El escorbuto es una enfermedad que se tiene por deficiencia en vitamina C. Entonces quizá pues no, en el mar pues no conseguían cítricos o no llevaban suficientes o los que llevaban pues no les duraban durante todo el periodo que duraba el viaje y entonces empezaban a tener, digamos, los síntomas de escorbuto es que empiezan las encías a sangrar, empiezan, o sea, una cosa terrible, ¿no? Entonces, igual que, por ejemplo, las anemias, ¿no? Las anemias que son deficiencia de hierro, eh, es decir, deficiencia en ciertos nutrientes en particular, ¿no? Y entonces, luego, justamente una de las soluciones fue que se llevaran ahí sus germinados, ¿no? Porque era como, de verdad, así, un shot de vitaminas de tal tipo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo en particular qué germinados tienen qué grupos de nutrientes, pero es algo que también ya en el siglo XVIII, pues ya se estaban ocupando. Uh-huh. Entonces, bueno, algo que mencionaba Alan en la mañana y me parece importante retomar es que nosotros no estamos creando nada nuevo, ¿no? Simplemente estamos recuperando historia, recuperando prácticas que ya se venían dando. Uh-huh. Ahora, ¿por qué es importante hacer este proceso de activación? Además de que ya dijimos que la testa o el recubrimiento de las semillas en algunos casos puede ser muy dura y entonces no impiden la germinación, también es porque tienen muchísimos antinutrientes o compuestos fitotóxicos que las protegen, ¿no? Ellas no las tienen ahí como para dañar a los demás, sino simplemente las tienen para evitar que en ellas sucedan estos procesos de activación, que se active su metabolismo cuando todavía no es el momento adecuado. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de que en el proceso de la formación de semilla se empiezan a acumular en vacuolas ciertos lípidos, ciertos carbohidratos, ciertos minerales? Estos minerales están unidos a una molécula que se llama ácido fítico
y este ácido fítico va a impedir que se asimilen esos minerales, que se asimilen las proteínas, que se asimilen los almidones y las grasas. Digamos que es una especie de candado, ¿ok? Entonces, todos estos nutrientes asociados a las semillas, que son los que nosotros estamos buscando, pues están encadenados por esta molécula que se llama ácido fítico. También hay otro tipo de inhibidores enzimáticos. Las enzimas, recordemos que son aquellas proteínas que ayudan a degradar ya sean grasas, ya sean almidones, ya sean otras proteínas. Entonces, estos inhibidores enzimáticos, parecidos al ácido fítico, se adhieren a las enzimas y anulan su acción metabólica. Esto es para que todo esto que hablamos al principio de que se active el metabolismo es producto de las enzimas, pero estas enzimas también tienen otro candado, ¿no? Que se les llama en su conjunto inhibidores enzimáticos. También las semillas tienen una buena cantidad de taninos y polifenoles. Creo que hemos hablado de los taninos, y los taninos no son buenos ni malos, en el sentido de que, por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, la uva o el vino, ¿no? Que es un producto de la fermentación de la uva, se dice que tienen una gran cantidad de taninos y nos lo recomiendan ocupar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué dicen que es bueno consumir productos altos en taninos? Son antioxidantes, ¿no? Uh-huh. Son antioxidantes, entonces digamos que eso va a hacer que la acción de los radicales libres de oxígeno pues no actúen tanto en nuestro cuerpo, ¿no? Que no nos pongamos tan arrugados tan rápidamente, ¿no? Esas cosas. Sin embargo, los taninos que están en varias de las semillas, sobre todo de las leguminosas, en el café están, bloquean la absorción de hierro y cobre y reducen la digestibilidad de las proteínas. Entonces se ha demostrado que si, por ejemplo, tú te haces una infusión, bueno, un café, y tú estás comiendo, pues esto va a reducir la manera en que tú absorbes sobre todo el hierro, ¿no? Y el cobre. El cobre, aunque suene así que es un metal, pues lo necesitamos porque es un cofactor para muchas de las proteínas que nosotros tenemos, de las enzimas, ¿no? Entonces es muy importante que, por ejemplo, si ustedes se toman un cafecito, no después de 2 horas, entonces se alimenten, ¿no? Porque si se alimentan con productos que tienen mucho hierro, junto con el café, pues ustedes de alguna manera están inhibiendo la absorción de esos elementos, ¿ok? Ok. No sé si queda claro, o sea, no es que sean buenos o malos, pero sí bloquean la absorción del hierro y por eso es que están en esta lista como antinutrientes. Ahora también hay muchas semillas que tienen oxalatos y estos lo que hacen es que impiden la absorción de calcio. Y el exceso del consumo de estas semillas pues nos puede producir cálculos renales porque no vamos a estar absorbiendo correctamente el calcio. Entonces, hay veces que nosotros, por ejemplo, a mí me gusta en particular cuando salgo de campo, pues me llevo mis semillas, ¿no? Y entonces me siento muy, muy bien porque digo, ay, aquí tengo mi energía de reserva, ¿no? Y en cualquier momento que me sienta cansada, que sienta que se me está bajando la energía, pues me como mis semillas, ¿no? Me como mis arándanos, me como mis nueces, ¿no? Sin embargo, si yo las estoy consumiendo de manera directa, es decir, sin el proceso de activación, pues entonces probablemente en vez de estarme nutriendo, me estoy desnutriendo. Hay
hay otros antinutrientes, hay muchos antinutrientes en realidad en las semillas, ¿no? Están las saponinas, ¿no? Que su nombre viene como del sapón, de jabón, que lo que hacen es bloquear, ¿no? O impedir la asimilación igual de hierro, de manera similar a los taninos. Hay semillas que tienen arsénico, ¿no? Ese es el caso de, por ejemplo, el arroz. El arroz, no sé si ustedes saben, pero la manera en cómo se produce generalmente los cultivos de los arrozales son cultivos que están inundados. Entonces, el hecho de que estén inundados y, y el pH que se genera producto de la acción del metabolismo en general de las plantas, que es secretado a través de las raíces, y finalmente las raíces como están sumergidas en agua, pues entonces eso facilita que el arsénico que hay en el suelo se ponga de manera disponible y se incorpore en la planta de arroz, y pues esto eventualmente también llega a sus semillas, ¿no? Además de que, por ejemplo, el arroz y muchos cultivos, ¿no? Ahora, pues sabemos que se producen con muchos pesticidas. Estos pesticidas hay algunos que son, digamos, ricos en arsénico, y el arroz en particular tiene esta característica como de absorber el arsénico. Entonces, si nosotros no remojamos el arroz, pues estamos ahí incorporando arsénico que es tóxico para nosotros. Hay otras semillas, por ejemplo, que justo no las consumimos, a lo mejor lo saben o no lo saben, pero hay algunas que saben, a lo mejor no las consumimos porque saben feas, o hay algunas que no las consumimos porque sabemos que pueden ser tóxicas para nosotras, como son las manzanas, las ciruelas, los duraznos, que tienen cianuro. Entonces, son pequeñas cantidades, o sea, sí tendrías que comerte muchas semillas para realmente morir, pero pues lo van a acumular, nuestro cuerpo lo va acumulando, y al final es una toxina, ¿no? Es un compuesto tóxico. Hay otros que no son realmente antinutrientes, pero los pongo aquí, que son las micotoxinas. Las micotoxinas en realidad es porque nuestro cultivo, esto pasa mucho en el maíz, por ejemplo, ¿no? Las aflatoxinas son hongos que invaden nuestras semillas y producen estos compuestos tóxicos, y entonces pueden estar presentes en estos granos, ya sea porque estuvieron mal almacenados, ¿no? Favoreciendo el crecimiento de hongos o lo que sea, y en particular estas aflatoxinas tienen un potencial efecto carcinógeno, ¿no? Producen cáncer. Entonces, bueno, ¿cómo podemos un poco evitar todo esto, esta situación de los antinutrientes y los compuestos fitotóxicos que están inmersos en las semillas? Pues es mediante el proceso de activación de estas. ¿Cómo vamos a activar las semillas? Antes de pasar a eso, solo quiero otra vez como resaltar que estos compuestos que están en las semillas no es porque nos quieran hacer daño, ¿no? Las semillas, sino simplemente son candados que ellos ponen a su metabolismo para no germinar cuando no tienen que germinar, ¿ok? No sé si tengan alguna duda hasta aquí o vamos bien. Sí, vamos bien, Karel. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este proceso de activación? Simplemente vamos a remojar las semillas. Hay diferentes tiempos de activación o de remojo para cada tipo de semillas, eso lo vamos a ver más adelante, pero el proceso de activación de las semillas pues va a hacer que se aceleren esas reacciones bioquímicas, ¿no? Del metabolismo que tienen los nutrientes en reserva, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, la activación de semillas va a activar a las fitasas. Las fitasas son enzimas que rompen el ácido fítico. Entonces, al romper ese enlace,
del ácido fítico con todos los minerales, pues ahora ya están libres, ¿no? Ya están disponibles, ya está disponible el calcio, el hierro, el zinc, el magnesio, el manganeso. También, por ejemplo, el inositol, que estaba enlazado al ácido fítico, también es liberado, y el inositol nos va a permitir tener la disponibilidad de las vitaminas del grupo B, ¿no? B1, B2, 3, 4, 5 y 6, B12. También lo que va a ocurrir digamos, en esta activación del metabolismo, que ocurre simplemente con el agua, es que se van a activar las tripsinas. Las tripsinas son enzimas que rompen proteínas. Y entonces, al momento de romper las proteínas, pues entonces quedan libres los aminoácidos. También, por ejemplo, los cotiledones, recuerdan que tienen, digamos, ahí almacenados una serie de carbohidratos, en particular los almidones. Los almidones son cadenas de azúcares muy largas y muy complejas que son difíciles de degradar. Sin embargo, con esta activación, pues vamos a poder separar esos azúcares complejos de degradar en glúcidos o en azúcares simples y digeribles. También vamos a aumentar la disponibilidad de los ácidos grasos esenciales, que también recuerdan que estaban almacenados en vacuolas. Es decir, vamos a despertar a esa semilla y vamos a hacer que todos los nutrientes donde mientras estuvo junto con la planta madre le estuvo administrando, van a estar liberados, ¿no? Todos ellos, ya sean azúcares, ya sean proteínas, aminoácidos o minerales, ¿no? También, calcio, hierro, zinc, todo eso. Además de que tiene una carga muy importante de enzimas que van a ser muy importantes para incluir, digamos, en nuestra dieta y alimentar a nuestra microbiota intestinal, que también nos ayuda a digerir, ¿ok? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que nosotros nos comamos un puñado de maíz, ¿no? Que no lo vamos a digerir de manera correcta, que si fuéramos vacas, ¿no? Por ejemplo, las vacas tienen una gran cantidad de bichos en sus 4 cavidades estomacales que les ayudan a degradar todo eso, ¿no? Que están especializados para degradar pastos, semillas. Entonces nosotros no tenemos eso y lo tenemos que consumir y lo vamos a obtener también de las semillas, ¿no? Sí, pero recuerden en el proceso activo, ¿no? En este proceso de activación de las semillas. Entonces, ¿cómo activamos diferentes grupos de semillas? Vamos a empezar con las leguminosas. Las leguminosas, si las activamos, es decir, si las ponemos a remojar, pues además de que vamos a quitar todos estos antinutrientes, pues vamos a facilitar su cocción y las vamos a hacer digeribles, ¿no? Porque por toda esta activación del metabolismo. Vamos a poder aprovechar mejor sus nutrientes y podemos ver que cuando las ponemos a remojar, al menos doblan su tamaño, ¿no? Eso es muy importante, ver que sí incrementen en su volumen. Eso quiere decir que el proceso de imbibición está sucediendo adecuadamente. Vamos a poder también hacer un mejor uso del agua. Eso quiere decir que si nosotros, por ejemplo, ponemos a cocer nuestros frijoles, cuando los ponemos a remojar, hay veces que nos falta agua, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no las remojamos bien. Entonces, es importante que este proceso de imbibición ocurra adecuadamente para hacer un mejor uso del agua. Y las leguminosas en general se activan en un periodo de 8 horas. Entonces, sí hay que dejarlas, por ejemplo, toda una noche, ¿ok? No hay que usar aguas duras, como es el caso de aguas que tienen mucha sal, ¿no? Seguramente ustedes sabrán si tienen aguas duras o no, porque si les cuesta mucho trabajo estar limpiando su
su regadera porque se les tapa por las sales, pues entonces quiere decir que ustedes tienen aguas duras, ¿no? Esto ocurre muchísimo hacia la costa, ¿no? Donde de verdad, o sea, cada semana es una lata tener que estar limpiando el baño, ¿no? De toda la acumulación de sales. Digamos, las sales de manera natural están en el agua, eso sí, pero cuando son muchísimas, pues entonces lo que va a pasar es que la sal va a impedir, o sea, la sal va a traer el agua hacia sí, ¿no? Todas las sales van a traer el agua hacia sí y van a impedir que realmente lleguen hacia donde nosotros queremos que lleguen, que son los frijoles, ¿no? Nuestras leguminosas. Una manera de, digamos, un coadyuvante, ¿no? Como activador de este proceso de imbibición, a veces se ocupa el limón o el vinagre. Entonces, con unas gotitas de limón o un chorrito de vinagre que le puedan agregar al agua de remojo, eso va a ayudar a facilitar este proceso de imbibición. Es opcional, no es obligatorio, el agua simplemente lo va a hacer, pero si ustedes lo quieren favorecer, lo podrían hacer de esta forma. Uh-huh. Ahora, para los frutos secos, que sabemos que son una gran fuente de proteínas, minerales y ácidos grasos, como yo les decía, o sea, cuando yo me llevo mis frutos secos y los compro, yo no sé si la gente los activó o no. Entonces, asumo que no los activó y lo hago yo, porque es un proceso que recuerdan en la activación que se pueden secar y volver a hidratar y no pierden, digamos, como sus nutrientes ni su viabilidad, ¿no? Entonces, los frutos secos tienen una gran cantidad de fitatos, de taninos, de inhibidores enzimáticos. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de las avellanas, pues sí hay que hidratarlas, ¿no? Hay que activarlas más o menos 6 horas. Y a estas les podemos poner un poquito de sal para ayudar al proceso de imbibición. Hay algunas que no se hidratan, como son los piñones, las nueces de macadamia, los pistaches. Estos no se tienen que activar de esta forma. Ajá. Y de preferencia, a menos que pues sea de su elección y que porque así les gustan mucho, no hay que tostarlos ni freírlos. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de ácidos grasos y si nosotros los calentamos, pues entonces vamos a estar oxidando esos ácidos grasos y de esa manera ya no nos son tan nutritivos, ¿no? Entonces, les voy a pasar una imagen que nos compartió una compañera en la mañana. De hecho, está también más adelante en la presentación, pero no sé si vamos a llegar a ese punto, pero para hoy, o sea, sí vamos a llegar eventualmente, pero no sé si vamos a llegar hoy a ese punto, pero para que ustedes tengan, digamos, un panorama general de las semillas, ¿no? De cuánto tiempo se hidratan, si se hidratan o no se hidratan, ¿ok? Entonces se los voy a enviar ahorita, que luego se me olvida. Y espero que lo puedan ver. Uh-huh. Entonces ahí ustedes van a ver que hay varias de estas semillas del grupo de los frutos secos que no se hidratan, que no se activan. Entonces yo lo que hago para llevármelas y saber que ya ahora sí me voy a estar nutriendo en mis salidas de campo es hago este proceso, ¿no? Las dejo 6 horas con un poco de sal tal vez o no y y ya las seco. Las puedo guardar, si no me las voy a comer todas, las pongo a secar todas y ya solo me llevo las que quiero, ¿no? Pero ya las guardo ya activadas, entonces ya sé que yo las puedo consumir en cualquier momento y ya no van a tener todos estos fitatos, inhibidores enzimáticos y taninos que en realidad lo que van a hacer es desnutrirme en vez de nutrirme, ¿correcto? Ahora, las pepitas, por ejemplo, tienen una gran cantidad de minerales y de ácidos grasos también. Por ejemplo, el girasol tiene mucha vitamina E, la calabaza tiene mucho zinc. Entonces, estas las podemos remojar 4 horas, igual con un poquito de sal, si quieren. Y de esa manera las vamos a activar.
Los cereales, por ejemplo, el trigo, ¿no? El amaranto, si no está reventado. El amaranto que luego ya compramos ya viene reventado. En realidad la semilla de amaranto es muy chiquitita. Ya cuando la vemos así blanca es que ya está reventada. Los cereales, pues en general, pues son muy ricos en carbohidratos, nos dan mucha energía, vitamina B, y proteínas, ¿no? Entonces, igual le vamos a poner agua, en un medio ácido, ya sea limón o ya sea vinagre. Eso, también considerando, pues, su sabor, ¿no? Sí pudiera afectar un poquito el sabor, entonces, si piensan así, mejor no le pongan el medio ácido y solo con agua es suficiente, de 4 a 8 horas, varía, ¿no? Dependiendo del cereal. Entonces, esos son ejemplos ya muy concretos que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, las semillas de sésamo tienen mucho calcio y se activan, estos sí se activan tostándolas. Por ejemplo, la chía o la linaza tienen mucho omega 3, ¿no? Que son estos ácidos grasos importantes. Y estos no los vamos a tostar para activar, pero sí los vamos a remojar y ya han visto seguramente que se produce un mucílago, ¿no? Que es muy importante justamente para que adquieran el tamaño adecuado y estén activos a la hora de que nosotros lo consumamos. No sé si ustedes vieron alguna vez unas notas que decían de que la gente que comía chía sin remojar, a veces se le obstruía el esófago, ¿no? Porque las semillas se empezaban a hidratar con la saliva y así, y entonces como al momento de hidratarse genera ese mucílago, se quedaban pegadas en el esófago. Y si se comían así, pues era una cosa muy tremenda. Yo la verdad no entiendo cómo se llegaba a esas situaciones, pero yo me imagino que se comían así súper puños de chía y lo que hacían es que se cerraba todo ese tracto, ¿no? Porque las semillas de chía se pegaban unas con las otras y la gente o sea, tenía esta situación como que se estaba ahogando, ¿no? Pero bueno, ustedes por favor remójenlas muy bien, remojen la chía y las linazas antes de consumirla. Y bueno, aquí les puse otras que sí se remojan de hortalizas como como los germinados que son muy comunes de alfalfa, de brócoli, de mostaza, de rábano, de cebolla, ¿no? Incluso a nosotros, por ejemplo, nos llegó a pedir un cliente germinados, por ejemplo, de brócoli, de cebolla, ¿no? Porque le ponía unas pequeñas ramitas de este germinado, eran brotes más bien, unas pequeñas ramitas, ¿no? De estos brotes, de estos microgreens, y ya, o sea, se las ponía en sus hamburguesas y es como si le hubiera puesto, no sé, 2 aros de cebolla, por ejemplo, ¿no? Pero solo ponía 4 ramitas porque el sabor, les digo que es muy fuerte, ¿no? Está muy concentrado sus aromas, sus sabores, incluso sus colores, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de algunos germinados que van a ver que son preciosos. Entonces, bueno, ya entrando de lleno a los germinados, pero no sin antes preguntarles si tienen alguna duda de por qué les aventé todo este rollo de por qué es importante activar las semillas, ¿no? Desde cómo se va formando la semilla, por qué sus nutrientes están, digamos, amarrados, protegidos y por qué tenemos que activarlas. Si no tienen ninguna duda o comentario, podemos avanzar ya como tal a la parte de germinados. No, ninguna. No, Karen, está bien. Todo, Karen, todo bien. Perfecto. Seguimos. Vamos. Entonces, los germinados, para hacer este proceso de germinación, pues es muy importante, como decíamos, la humedad. De preferencia tener una temperatura ambiente son 20 grados, ¿no?
más o menos conservar esta temperatura de 2 a 5 días. Hay que cambiar el agua 1 o 2 veces al día. Esto es muy importante porque como vamos a estar van a estar embebidas en ese ambiente acuoso, si nosotros no lo estamos cambiando, se van a empezar a liberar algunos nutrientes. Eso va a ser muy importante de cuidar porque van a llegar bacterias, van a llegar hongos y entonces otra vez, en vez de estarnos alimentando, pues nos vamos a intoxicar, ¿no? Entonces, mejor tengan mucho cuidado a la hora de hacer esto. Hay que cambiar el agua 1 o 2 veces al día. Hay que utilizar semillas que no estén tratadas. Ajá. O sea, semillas de sobrecito que tengan colores, no. Esas no. Ustedes pueden buscar en internet, hay muchas personas, o incluso en las casas de semilla, hay veces que venden y dicen, esta es semilla de trigo para germinados, ¿no? Entonces, hay que usar esas porque muy probablemente las otras tengan algún tratamiento químico y pues no nos queremos estar comiendo ahí los fungicidas, ¿no? Que tienen las semillas. Oye, Karen, ¿Sí? disculpa, ¿sabes dónde hay una casa de semillas? Ahorita que mencionaste. Pues hay varias en Xochimilco, Ok. en Caltongo. ¿En cómo? Caltongo. ¿Caltongo? Ujú. Ah, ok. Va para investigar y porque he estado buscando y la verdad me dijeron que aquí en la central de abastos, pero no, la verdad no encontré nada. Ah, sí puede ser. No, déjame recuerdo ¿cómo le llaman? Túneles, pero sí, también en Ok. Central de Abastos puedes encontrar. Nosotros hemos ido a comprar ahí sobre todo sorgo, que ya es bien difícil encontrar. Ajá. Sí, hemos Ok. encontrado. Ahí hay muchísimos como, no sé cómo le llaman, pues hay bodegas de semillas, ¿no? Entonces, sí, déjale pregunto a Alan a ver si se acuerda de cuál es el túnel o no sé cómo le llaman, donde Va. de las Sí, semillas. pues ahí, y pues ahí nos mandan el dato ahí en el grupo. En el chat, sí. ¿Va? Órale, pues, gracias. No sé. También, y como les decía, pueden tener de 4 veces a 40% más nutrientes que en la etapa adulta. Perdón, del 4 al 40% más nutrientes que en la etapa adulta, ¿no? Porque todo ahí, de verdad, sus sabores están concentrados. Todos los nutrientes están ahí, digamos, puestos como para que para que la planta lo ocupe, ¿no? También pues tiene obviamente estas otros beneficios que igualmente tienen las plantas adultas, pero que están más concentrados en los germinales, como fortalecer el sistema inmune, tenemos beneficios en la piel, en las uñas, en el cabello. También nos van a ayudar incluso a desintoxicarnos, ¿no? Porque se dice que combaten olores corporales, nos van a ayudar a disminuir el colesterol y los triglicéridos en algunos germinados. ¿Ok? Ahora, este es, digamos, de manera general, ¿no? Hay algunos aquí que se mencionan, pero pues los germinados tienen betacaroteno, sobre todo, por ejemplo, germinado de betabel, ¿no? El germinado de alfalfa tiene más betacarotenos que el tomate o el pimiento verde y muchas frutas. Imagínense, ¿no? No lo imaginábamos. Los germinados de col y los de guisantes como los de soya también son muy ricos en betacarotenos, ¿no? Que es provitamina A, que es esencial para el crecimiento, el desarrollo, la buena vista, ¿no? El aparato reproductor. El grupo de vitaminas B, ¿no? Por ejemplo, la tiamina, que es B1, la riboflavina B2, la niacina B3, son abundantes en los germinados de alfalfa, de trigo, de girasol, de centeno y de sésamo. Y contribuyen al funcionamiento del sistema nervioso. La vitamina E, que es un antioxidante excelente, ¿no? Que es protector de corazón, del tono muscular. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el germinado de trigo. Entonces, el trigo, a diferencia, digamos, de su forma adulta,
puede tener en el germinado 3 veces más vitamina E que este adulto, ¿no? Vitamina K, que tienen propiedades coagulantes, se encuentra también en el germinado de alfalfa. Este germinado de alfalfa es digamos, el más común que yo he visto en el súper, ¿no? De clorofila, obviamente, también, toda esta parte verde. Las semillas germinadas que más clorofila tienen son las de trigo y las de alfalfa. Esta clorofila pues es absorbida por la sangre y es parte, nos ayuda pues justamente es absorbido por la sangre a través del sistema linfático, el torrente sanguíneo, activa el metabolismo celular, mejora la defensa, la resistencia, la capacidad regeneradora de las células, la respiración como proceso fisiológico y ayuda a los procesos naturales de curación, a todos estos procesos detox, ¿no? Desintoxicantes, depura la sangre, frena infecciones, equilibra la relación ácido-base en el organismo. Esto de que también disminuye los olores corporales también tiene que ver un poco con la clorofila, ¿no? El mal aliento. También, por ejemplo, los germinados de sésamo tienen mucho calcio, ¿no? Y también otros son brotes de almendras, de girasol, de alfalfa, de garbanzo. Germinados de sésamo, de girasol, de soya y de frijoles en general tienen mucho potasio. Los brotes, aquí estoy hablando como de brotes y germinados y no les he dicho como la distinción, ¿no? Los germinados son básicamente cuando sacan la radícula y emerge el hipocótilo y sus cotiledones, ¿no? Entonces son los cotiledones, el pequeño tallito y la raíz. Ese es un germinado. Cuando crece un poquito más y salen las primeras hojas verdaderas, no los cotiledones, entonces ya tenemos brotes, a eso lo llamamos brotes o microgreens. Y los pusimos aquí juntos, ¿no? Porque simplemente es un estadio posterior. Brotes de alfalfa, de fenogreco, de lentejas, de soya roja, soya verde, tienen alto contenido en hierro. Oligoelementos, estos son elementos que se requieren en mucha menor cantidad, como el yodo, el zinc, el selenio, el silicio, el cromo, están presentes en casi todos los germinados. Igualmente las enzimas, ¿no? Que recuerden que las enzimas son importantes porque van a ayudarnos a digerir mejor en general todas las frutas vegetales que nosotros comamos, las fibras, las proteínas y las grasas. Entonces es como una maquinaria enzimática que nosotros nos estamos ahí comiendo y que estamos quizá no dejando del todo, pero que sí va a ser aprovechada por nuestra microbiota intestinal. Y además, pues se utilizan mucho como digestivos, ¿no? Además del aporte nutricional que ya decíamos y que tienen muy poquitas calorías. Entonces, aquí dice un ejemplo, ¿no? 100 gramos de brotes de soya, pues equivalen a 30 calorías. Entonces, en realidad nosotros vamos a sentir también, esto es muy importante en las dietas, ¿no? Donde es importante nutrirse, pero quizá no consumir tantas calorías. Entonces podemos hacer uso de los germinados, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este es un poco como si queremos vender los germinados, ¿no? Yo quiero que ustedes los hagan, los empiecen a practicar, pues entonces les diría esto, ¿no? En general, pues que ayudan a prevenir enfermedades, porque pues igualmente un cuerpo bien nutrido va a estar muy difícil que se enferme. Favorecen los procesos de desintoxicación, de depuración y eliminación de residuos almacenados en los tejidos y en la sangre, fortalecen el sistema inmune, tienen antioxidantes, combaten la acción de estos radicales libres, estimulan las secreciones del páncreas, ¿no? Para toda la cuestión de la producción enzimática, facilitan la digestión, activan procesos de regeneración y desinflamación del aparato digestivo. Ay, permítanme un segundo.
ay, perdón, nos van a ayudar al funcionamiento intestinal, ¿no? Que no estemos estreñidos, a nutrir, ¿no? De alguna forma también a nuestra microbiota intestinal, a bajar los índices de colesterol, de triglicéridos, a mejorar nuestro sistema, digamos, reforzar nuestro sistema nervioso, contribuyen a mantener la elasticidad de las arterias, y la vitalidad del sistema glandular, ¿qué más? Por esta cuestión de los antioxidantes retrasan el envejecimiento y favorecen en general todo nuestro metabolismo, ¿no? Entonces son, pues como, sí, como un concentrado de nutrientes que nos van a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Ahora, vamos a ir a algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el de germinados, ¿no? El germinado de alfalfa, que es el que yo les digo que encontramos de manera más cotidiana en el súper. Su sabor es suave, ¿no? Pues es crujiente también, pero no es un crujiente duro de morder. Es muy rico en vitamina A, de B, C, E y K, en minerales como magnesio, potasio, hierro, tiene mucho hierro, selenio, zinc y calcio, ¿no? Entonces, como observan, ¿no? Está aquí el hipocótilo. Aquí en realidad, cuando se producen los germinados, no nos interesa que, por ejemplo, el tallo se alargue demasiado. Se va a alargar porque van a estar como en oscuridad. A veces los germinados se producen en oscuridad porque la oscuridad favorece, es también uno de los, no en todos los casos, pero es uno, además de la temperatura y la humedad, es un estímulo para germinar, ¿no? Porque piensan que están enterradas, ¿no? Entonces, pero justamente como no están en el sol, a veces se alargan, ¿no? O están muy juntas las semillas una detrás de la otra, y entonces buscan cómo separarse y se alargan mucho los tallos. Aquí no nos importa, ¿no? Obviamente sembrar esta plantita de alfalfa así, pues nos sería muy complicado, ¿no? Casi que tendríamos que sembrarla hasta aquí, donde empiezan los cotiledones, y esperar a que aquí le salgan raíces, ¿no? Toda esta parte, enterrarla. Porque entonces, si no, nos va a crecer una plantita pues muy débil, ¿no? De tallo muy débil. Entonces, incluso pueden ver aquí residuos, ¿no? De las cascarillas, de las semillas, incluso unos todavía metidos, ¿no? Cotiledones todavía metidos dentro de la testa. Y es así como lo consumimos, ¿no? Yo he visto que esto lo ocupan mucho, por ejemplo, en sándwiches, ¿no? En baguettes, como complemento en una ensalada. El germinado de soya, ¿no? Que es tan antiguo, milenario, que se utiliza en la comida oriental. Ya lo vemos que es un poquito más gordo, ¿no? Es muy rico en isoflavonas que van a ayudarnos a reducir el colesterol. También todas las leguminosas tienen un alto contenido de proteínas y tienen mucho también potasio y magnesio. También nos sirve para eliminar como la retención de líquidos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que es algo que ocurre en personas embarazadas, ¿no? Y la hipertensión. Entonces, no es necesario, como les digo, mantener, digamos, que la radícula siempre vaya hacia abajo, ni nada. Aquí realmente no nos importa, ¿no? Sino, el problema aquí de los germinados es cuidar este cambio de agua, porque como están tan juntas unas de las otras, pues es muy fácil que se quede humedad entre semilla y semilla, humedad excesiva que pueda favorecer el crecimiento de hongos, de bacterias, ¿no? Los germinados de girasol son muy hermosos, ¿no? No sé si ustedes han germinado girasol, pero así son sus cotiledones, gorditos, ¿no? Sus hojas son verdes, lobuladas, grandes. Su sabor es muy suave,
El tallo es verde claro, ¿no? El de los otros es blanco. Tanto el de alfalfa como el de la soya, el tallo es blanco. En este caso es verde claro. Tiene mucho fósforo, calcio, hierro, flúor, yodo, potasio, magnesio, zinc, y es bajo en sodio, ¿no? Para las personas que también tienen hipertensión. El germinado de girasol les va a aportar mucha energía y además también ayuda a elevar el estado anímico, ¿no? Y como diurético en el caso de si estamos reteniendo también líquidos. El germinado de amaranto es muy, muy precioso, ¿no? Porque vean que es como tiene tonalidades rojizas. Su sabor es como, sabe un poco a tierra, la verdad. Y dependiendo, ¿no? O sea, habrá semillas que sean verdes y habrá semillas que sean como rojitas. Esto es normal. Su tallo es blanco, ¿ok? Tienen alto contenido en vitamina C, E, K, de hierro, de zinc, de calcio. Tienen muchos, los que decíamos, betacarotenos, neojantinas, que son lo que le da el color, luteínas, que nos ayudan también a como protectores, y flavonoides, ¿no? Entonces estos cotiledones son alargaditos, verdes o rojos. Los germinados de chía, vean sus hojas, les llamamos hojas en forma de hongo, son verdes, el tallo también es verde claro, y el sabor del germinado de chía es muy dulce y aromático. Entonces estas chías tienen alto contenido en omega 3, en aminoácidos y como fibra. Ahora, los germinados de mostaza, su sabor es muy picante. En realidad les digo que es como el sabor súper concentrado. Sus cotiledones son en forma de corazón, ¿no? Son verdes y pueden ser moradas también. El tallo es blanco o morado, ¿no? Dependiendo, les pueden salir de las dos. Antes recuerdo que en la Comer tenían una buena variedad de semillas que uno podía conseguir y tenían varias variedades de mostaza. Sin embargo, ya no sé, ya no las he visto. Al menos donde yo las conseguía, que era la Comer de Miguel Ángel, ya no están en esa forma. Entonces, no sé si dejaron de vender o ahora están empaquetadas, pero ya no las encontré así. También, ¿no? La mostaza, digamos, este sabor picante, pues se lo da los glucosinolatos, que son compuestos de azufre, le dan esos aromas tan fuertes, pero que son anticancerígenos, ¿no? O sea, como estos glucosinolatos están muy presentes en la mostaza, en el brócoli. También tiene estos germinados de mostaza alto contenido en calcio, en magnesio, en fósforo, en potasio, en hierro, en zinc. Tienen carotenoides y tocoferoles, que son antioxidantes. Los germinados de brócoli también tienen esta como forma de corazón doble, ¿no? De un lado y del otro, así son sus cotiledones. Y como les decía, saben a brócoli, ¿no? Brócoli intenso. Y su tallo es blanco. Y también tienen, además de los glucosinolatos, tienen sulforano, que también está asociado a prevención de cáncer. Los rábanos saben a rábano intenso y picante, y también tienen forma de corazón. Son blancos y también tienen tonalidades como rositas, rojitas. También tienen glucosinolatos que van a ayudar también a proteger el hígado, la vesícula, tocoferoles, vitamina C, E, K, calcio, magnesio, potasio, fósforo, zinc. Estos son así hermosísimos, ¿no? A mí me gustan mucho, me gustan los germinados, aunque no su sabor, porque yo odio el betabel, pero habrá quienes les guste mucho. No sabe a betabel intenso, sino es como un betabel más suave.
Entonces, igual, si tienen hijos que, como yo, que no les gusta el betabel, pero quieren aprovechar todos sus nutrientes y sus propiedades, pues está bien si lo consumen de esta forma, ¿no? Como en germinado, porque no tiene ese sabor tan fuerte como a tierra, no sé cómo me sabe a mí el betabel. La hoja es verde alargadita, su tallo es muy rojo, aquí casi no se ven, aquí no, aquí podemos ver un poquito la hoja, aunque está todavía amarilla, pero es verde y alargadita como la de, como la, ¿cuál vimos que era alargadita? Se me fue, pensé que era el, el alfalfa, no, la que es el amaranto. El amaranto es alargadita, ¿no? Es muy parecida a la del amaranto, ¿no? Igual con su tallito obviamente mucho más rojo intenso. Y el betabel tiene antioxidantes, antiinflamatorios, tiene alto contenido en hierro, ¿no? Que es muy importante, por ejemplo, para las personas que tienen anemia, para los que hacen mucho en ejercicio también es bueno consumir este germinado de betabel. Si tienen problemas de funcionamiento intestinal, ¿no? De gases o estreñimiento, también pueden consumir germinado de betabel. El de kale, no sé si todos conozcan el kale, pero el germinado de kale sabe a brócoli. También es muy parecido al brócoli, ¿no? Sus cotiledones son en forma de corazón doble, el tallo es blanco y es muy rico en vitamina A, C, E, K, en fibra, en ácido fólico, por ejemplo, para las personas embarazadas, para fortalecer también nuestro sistema nervioso, antioxidantes, minerales como calcio, magnesio, potasio, fósforo, hierro y zinc. Los de arúgula son muy lindos porque son súper chiquitos, ¿no? También tienen esta forma de corazón, pero muy chiquitita. Y recuerdan que la arúgula, ya decíamos que tiene un sabor picante cuando es grande. Pues cuando es germinado, lo tiene mucho más, ¿no? Es más intenso y más picante. Tiene un tallo verde claro y muy delgadito. Son plantas muy chiquitas, estas de germinado de arúgula. Es muy rico en vitamina A, C, E y K, pero con algunos poquitos van a tener, o sea, tampoco tienen que tener así millones, ¿no? Porque sí es un poco intenso. Calcio, debería ser hierro, magnesio, potasio, zinc y fósforo. El germinado de albahaca, por ejemplo, también tiene esta forma como de hongo. También es como en grande, pero súper intenso, ¿no? Tiene mucho aroma, sabe a albahaca muy intensamente. Su tallo es blanco y gordito. No sé si alcanzan a ver, pero es un tallo más gordito, suculento, se le llama. Y es muy rico en antioxidantes, en ácido ascórbico, vitamina C, filoquinona, carotenoides, tocoferol, que son antioxidantes, calcio, magnesio, hierro y zinc. El germinado de cebolla, tiene como un sabor un poco intenso, ¿no? Pero obviamente pues no te va a hacer llorar, es como comer cebolla pero sin llorar. Y tampoco te deja como este aliento fuerte que tienes después de comerte unos arroz de cebolla, ¿no? Entonces, tiene estos compuestos azufrados, ya hablábamos de ellos, que son desintoxicantes. Tiene quercetina antihistamínica, que nos ayuda, por ejemplo, a reducir la inflamación, ¿no? Y el dolor, de pronto si tenemos estos procesos inflamatorios constantes. Y lo que sí es que tarda de 10 a 15 días en germinar, ¿no? Ténganle paciencia. En general los otros son muy rápidos, en una semana ya los tienen germinados, pero sí tarda un poquito, ¿no? Ahora, hay algunos germinados que no van a encontrar en el mercado,
no van a encontrar a lo mejor semilla así como tal que te digan semilla para germinados. Y ese es el caso, por ejemplo, del jitomate. ¿Por qué? Porque recuerdan que el jitomate es de la familia de las solanáceas y que produce solanina. Es un compuesto que es tóxico. ¿Se acuerdan que decíamos que está concentrado en el tallo y en las hojas? Si nosotros nos comemos un germinado de eso, pues estamos concentrando esos compuestos tóxicos para nosotros. Germinado de papa, germinado de jitomate, germinado de chiles, esos no los vamos a encontrar. Y no los hagan, o sea, aunque se puedan, no los hagan. Si tienen duda, pues busquen en internet o coméntenos a nosotros, pero digamos, yo aquí traté de darles una gran diversidad de ejemplos de los cuales podemos hacer. Germinado de lentejas podemos hacer, pero sí hay algunos que no podemos hacer germinados. Justamente porque los compuestos tóxicos ya no están en las semillas, sino están en las hojas y en los tallos. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces, primero vamos a activar las semillas, con los diferentes tiempos de remojo que hemos dicho. Vamos a lavarlos 2 veces al día al menos, pero si pueden 3 mejor, con agua potable. Siempre con agua potable, nunca lo hagan con agua de la llave. A menos que sea, por ejemplo, solo van a remojar sus frijoles, pues eso sí puede ser con agua de la llave, pero si van a ser germinados, háganlos con agua potable. Y como les digo, se pueden cosechar de 3 a 4 días. Hay algunas cosas que venden en internet, que son estas como cámaras de germinación, ¿no? Donde son platitos en los que tú pones las semillas, pero tienen hoyitos, de tal forma que el agua escurre, pero no, la semilla no se va, ¿no? Y es como una especie de mini invernadero, como yo les decía, ¿no? Simplemente aquí, cuando yo germino mis semillas, pues no les tengo los hoyitos porque no les estoy recambiando el agua. Pero en este caso, sí es muy importante recambiarles el agua, ¿no? Porque van a estar mucho más juntitas las semillas. Otra forma es que las ponen como en bolsitas, ¿no? Como en bolsitas de manta. Y entonces esta bolsita se sumerge en un frasco y la dejan ahí unos minutitos, unos 3, 4 minutitos, y después la sacan y la dejan escurrir así, digamos, la mitad del día, y luego cuando ya la observan más o menos seca, otra vez la vuelven a sumergir, ¿no? Estas son diferentes formas. En por ejemplo, tiene una especie como de humidificador donde constantemente está suministrando humedad y algunos hasta tienen control de temperatura, ¿no? Que podrían ser muy sofisticados. Otra forma es intentar hacerlo con frascos, donde van a poner sus semillas, pero las van a remojar, todas las van a remojar, después van a sacar el exceso de agua y luego venden en este tipo de tapitas, ¿no? Pero si no las tenemos, pues nosotros le ponemos en un colador. Entonces le ponemos un colador y escurrimos, lo dejamos escurrir bien para que, o sea, que sí se remojan las semillas lo suficiente, pero después después de activarlas, vamos a estar haciendo estos cambios de agua 2 veces al día, ya solo, digamos, humedeciéndolas, ya no el remojo. A ver si me expliqué bien. El primer paso es activarlas. Entonces, dependiendo del tipo de semilla, puede ser que la activación sean 2 horas, puede ser que sean 4 horas, hay algunas que pueden ser 8 horas. Entonces, una vez que las activamos, que ya se pusieron gorditas las semillas, tomaron todo el agua, entonces ya nada más vamos a estar manteniendo la humedad. Y esto lo vamos a hacer poniéndoles agua potable, digamos a las 8 de la mañana. Les ponemos agua potable de tal manera que todas se humedezcan, pero después las vamos a escurrir y vamos a notar que ya van a empezar a salirles su raicita, ¿no? Su radícula, que va a emerger el hipocótilo, el tallito, los cotiledones. Entonces,
durante todo ese proceso en el que sale la radícula y que sale el tallo y los cotiledones, vamos a estar haciendo este recambio de agua, 2 o 3 veces al día, pero ya no sumergidas, ¿ok? Y bueno, a Alan le gusta mucho trabajar con este sistema que es el de la botella de PET. Entonces, nos gustaría hacer con ustedes esta parte y bueno, necesitarían pues una botella más o menos como de 600 mililitros de PET, y semillas, ¿no? Para germinar. Se me ocurre que semillas fáciles que ustedes pueden conseguir pueden ser de, yo no les recomiendo empezar con chía porque por la cuestión del mucílago puede ser un poco complicada, pero podría ser con semillas no, mungo no está tan fácil conseguir, de semillas de lenteja, Lenteja, ¿no? ajá, de lenteja, de trigo. De pronto en los lugares donde venden materias primas, ahí pueden encontrar algunas semillas. De mostaza incluso venden también. De garbanzo se puede, ¿no? De garbanzo, sí, de garbanzo sí. Incluso de frijoles, ¿no? Frijoles pequeños, porque la soya está bien difícil de conseguir, que no sea transgénica aquí, pero bueno. Sí, alguna semilla que ustedes tengan al alcance, si tienen duda me dicen en el chat si esa puede servir o no. Entonces, semillas y una botella de PET. Esta es otra de las ideas, ¿no? Que igual con frasco. La cuestión del frasco es que sí hay que estarlo recambiando, ¿no? Porque como que no tiene hoyitos el frasco por donde ventilarse y si nosotros no los escurrimos bien, pues entonces sí es más fácil que nos salgan hongos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un germinado de betabel, uno de lenteja, uno de trigo, entonces se pueden hacer así y ponerle una telita o algo así para escurrirlas, pero dejarlas respirar, nunca taparlas, ¿ok? Aunque tengamos la tapa de ese frasco, no hay que taparlas. De habas, sí. Entonces, bueno, vamos a hacer esta práctica, y también, digamos, de las mismas semillas que consigan, si quieren, podemos empezar a hacer Alan también tiene aquí una práctica para hacer con las tapas de los guacales, no sé si las han visto, que son como basecitas de madera con las que se tapan algunos guacales. Pueden preguntar en el mercado, donde ya ven que después dejan sus guacales, a ver si tienen tapas, así es como las conocen. Entonces, estas tapas de guacal nos sirven como pequeñas charolas. A menos que tengan charolas, podemos ocupar las charolas, aunque lo mejor sería como poderle hacer algunos hoyos, ¿no? Entonces, por eso no nos gusta decirles que usen sus charolas para agujerearlas, pero con las charolas podemos hacer el cultivo de microgreens. Entonces, esta es muy sencilla. En realidad, fíjense, o sea, las charolas que se ocupan para hacer microgreens en realidad son así, de esta forma. Y lo que tenemos que hacer es poner pues nuestro sustrato, ¿ok? En este caso, se recomienda que no sea un sustrato como tierra, ¿no? Porque la tierra puede traer muchísimos, pues, no sé, bacterias que pudieran ser patógenas para nuestras plantitas, pero si ustedes confían en su tierra, está bien. Usualmente se ocupan otro tipo de sustratos, ¿no? Como pitmos o como, sin embargo, bueno, les vamos a decir cómo hacer la mezcla, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice que no dice, pero bueno, en las charolas pueden ser con un leve sustrato o incluso con ninguno. Si ustedes tienen muchísimas semillas, se puede poner solo una capa de semillas, ¿no? Tal cual. Y quienes las van a sostener van a ser las mismas raíces.
Entonces eso también puede ser, ¿no? Puede ser que sea un topercito. La cuestión es que sí tenemos que poder escurrir bien el agua. Esa es la que hay que idearnos, ¿no? Entonces con las tapas de los guacales nos ha funcionado bien, porque tienen ahí como pequeñas hendiduras donde se escurre el agua. Entonces por eso le recomendamos esas, pero también podría ser un topper, ¿no? Aquí sí hay que tener tantas semillas como nuestro recipiente, ¿no? Porque si no, cuando germinen y empiecen a crecer, como no van a tener un alado, van a crecer así como se van a caer y no, va a estar más difícil como cosecharlas, ¿no? Porque estas se pueden colectar así, ¿no? Las cortamos con unas tijeras y de hecho pueden seguir creciendo, ¿no? Y te pueden dar varias veces. Esto es lo que hacen con el que se llama wheatgrass, ¿no? Que es que son brotes de trigo. Entonces, okay. Entonces, bueno, eso sería lo que haríamos la siguiente clase. Este es, por ejemplo, las charolas que venden, ¿no? Para hacer germinados. Y si observan, aquí ponemos las semillas y después lo que hacemos es, aquí primero se van a humedecer, ¿no? Van a estar como en esta otra charola que no tiene hoyos, pero después la vamos a subir para escurrir el exceso y ese exceso de agua lo vamos a tirar. Y es así como las vamos a mantener. Y las vamos, por ejemplo, es trigo, ¿no? Y los vamos cortando. Hay algunos que no se regeneran tan rápidamente. El trigo sí es uno de esos que se regenera muy rápidamente. Hay algunos que, por ejemplo, que tienen ya sus cotiledones aquí y cuando los cortamos, pues ya simplemente esas son de un solo corte, ¿no? Sobre todo las que son monocotiledóneas, es decir, que solo tienen un cotiledón, ¿no? Como es el caso del trigo, donde no pueden observar dos bolitas, ¿no? Que solo se ve como una hojita. Entonces, estas nos permiten hacer varios cortes. Y vean, este es como un topper, ¿no? Un topper de plástico o de vidrio. En este caso sí le pusieron un sustrato, pero podría ser también sin sustrato. En realidad, van a tener la energía suficiente en los cotiledones, y después cuando hagan un poco de fotosíntesis, para que nosotros las podamos cortar. Se recomienda más o menos cortar cuando tienen unos 4 o 5 centímetros de longitud. Entonces, son procesos rápidos y de obtención de alimentos, pues, también muy rápidos, ¿no? Digamos que nosotros nos estamos aquí, de alguna manera, como recargando de toda la energía que hicieron estas plantas, ¿no? Que le transmitieron a sus semillas, y vamos a obtener no solo sus nutrientes, sino sus enzimas para mejorar nuestra digestión y nuestra calidad nutritiva, ¿no? De las cosas que nos estamos alimentando. Y creo que sí me da tiempo. Finalmente, les quería decir que otra de las cosas que podemos hacer con estas semillas, pues son leches vegetales, ¿no? A lo mejor en el huerto no generamos muchas de estas semillas porque son en general las semillas con las que se hacen las leches vegetales, pues son de árboles, ¿no? Entonces, normalmente pues no tenemos árboles en los huertos urbanos, pero hay algunas que sí podríamos tener o comprar, ¿no? Entonces, para las leches vegetales, pues lo único que hay que hacer es otra vez seguir como el procedimiento de activar esas semillas. Una vez que pase el proceso de activación, las vamos a moler, las vamos a licuar. Y después las vamos a licuar con un poco de agua y de esta manera vamos a tener, digamos, ya también ahí todos sus nutrientes, ¿no? Que es lo que le llaman las leches vegetales. Para las personas que son intolerantes a las lactosas, pueden alimentarse de estas, ¿no? ¿Qué tipo de leches? ¿Sí? En la lámina anterior, la primera veo que tiene agua, la segunda, solo que se la quitaron. No, está mal, ¿eh? Más bien está al revés. O sea, primero tienes tus semillas y luego las remojas. A la 2 es 1 y 1 es 2. Sí. Ok. Cuando le echas a la licuadora es con agua nueva, ¿verdad? Sí.
Sí, sí, porque recuerda que el agua que tenemos es un agua que tiene muchos antinutrientes. Luego en las 5 se cuela, ¿verdad? Ajá, entonces aquí, digamos, se remojó, ¿no? La 4, lo que haces es licuar. Bueno, aquí falta un paso, ¿no? Primero tienes tus semillas, las activas, ¿no? Eso quiere decir que las remojas durante cierto tiempo. Ahorita vamos a ver qué tiempo. Y después eliminas esa agua, le pones agua nueva. ¿Cuánta agua le vas a poner? Ahí depende. Si a ti te gusta la leche muy aguada, entonces le vas a poner más agua. Si te gusta la leche muy concentrada, ponle la misma cantidad de semillas que de agua. O sea, si pusiste una taza de almendras, pues pones una taza de agua. Pero ahí también depende, ¿no? De los contenidos de almidones y de cosas que tengan la semilla, qué tan espesa o qué tan diluida te va a quedar tu leche, ¿no? Eso ya es como muy al gusto. Y si le quieres poner azúcar o le quieres poner stevia o no le quieres poner nada, todo eso es en este proceso, ¿no? Le agregas el agua nueva y la licúas. Y después la filtras, ¿no? La pasas por una telita o un colador para que te quede como solo esa consistencia de líquida. No quieres todo el gabazo. El gabazo lo puedes ocupar para hacer tortitas, o si no te gusta, o sea, se lo pones en tu fruta como fibra, pero si no te gusta, pues lo echas a la composta, ¿no? Pero Ok. Me dijiste que, por ejemplo, la dilución es una de agua por una de semillas. Una de semillas antes de activarla, ¿no? Porque ya activa, ya se duplica su tamaño. sí, claro. Ok. Entonces se licúa y ya. ¿Cuál me dijiste que era el paso entre el 3 y el 4? Cambiar el agua, ¿no? Ok. Sí, ponerle Gracias. agua nueva. Ok. No hay que usar el agua de remojo. Ok. Gracias. ¿Vale? Y, por ejemplo, leches vegetales hay de muchísimas, ¿no? Las más comunes quizás son las de almendras. Estas se recomienda remojarlas de 8 a 12 horas, ¿no? Y como te decía, el radio, ¿no? Recomendado de ingredientes de agua es una de almendras por una de agua o 1 a 3. En este caso es 1 a 3, ¿no? La que se recomienda en esta página. Pero es más bien, yo digo que a tu gusto, ¿no? O sea, ¿qué tanto te gusta? Si estás como muy acostumbrado a una leche entera, quizá 1 a 3 te parezca muy diluido, ¿no? Pero bueno, eso es más como al gusto. También hay de amaranto, ¿no? El amaranto se deja remojar 6 a 8 horas. Estas de amaranto se hacen les digo, con la semilla sin reventar. Por ahí les paso también el dato de unas personas que sé que venden amaranto sin reventar. Pero también en Xochimilco, sobre todo en Xochimilco, en San Gregorio, por ahí pues es como la mina del amaranto, ¿no? Entonces por ahí también puede ser. Se remojan de 6 a 8 horas. Los anacardos o las nueces de la India, de 2 a 4 horas. El arroz, si es blanco, 4 horas. Y esta sí se requiere cocer. Es como, pues básicamente, les decimos ahora leches vegetales, pero son las horchatas de toda la vida, ¿no? Entonces, en este caso, el arroz, estas sí se cocen, ¿no? Como horchatas. Arroz, 4 horas y cocerlas. El arroz integral, 6 a 8 horas y cocerlas. El amaranto sin reventar es una semilla muy chiquita, ¿no? O sea, ya el amaranto que compramos en las materias primas, que ya está blanquito, ese ya está reventado. Las semillas las ponen en comales para que revienten como el maíz palomero, ¿no? Como las palomitas. Y entonces cuando ya nosotros la consumimos así, en esa forma como esponjosita, blanca, ¿no? Muy liviana, pues esa ya es semilla reventada. Entonces, si quieren hacer leches vegetales de amaranto, tiene que ser de semillas sin reventar, ¿no?
De avellana serían 8 horas. La de la avena, por ejemplo, pues no hace falta remojar en realidad la avena, pero se puede remojar 20 minutos, de 20 minutos a 2 horas, y la pueden cocer o no. Ujú. De cacahuates, 8 horas. Semillas de Perdón. cáñamo, ¿sí? ¿Alguien tenía alguna duda? Ay, perdón. ¿La ¿Sí? avena de pájaro es ya, la avena, perdón, la avena es como de pájaro o ya apachurrada? ¿Cómo es la avena de pájaro? ¿O gordita? Es la semillita Ah, completa. sí, la gordita, sí, sí, sí. Sí, Ok. no la hojuela. No, esa ya tampoco nos sirve. A menos que la hagas cocida, ¿no? Porque eso ya no va a absorber mayor humedad. Las semillas de cáñamo, esas no son necesarias remojarlas, las pueden hacer directamente, ¿no? Tal cual licuado, con agua y la licúan y la cuelan. De coco, este sí puede ser coco rallado, porque la semilla de coco, pues no la vamos a remojar, ¿no? Así es como la leche de coco la hacen con coco rallado. Las nueces de Brasil tampoco no es necesario remojarlas, tampoco las macadamias, ¿no? Les decía que hay algunas que no es necesario activarlas, pero aquí, por ejemplo, en esta página sí recomiendan que se pueden remojar hasta 8 horas. Las semillas de mijo, de 8 a 12 horas, y estas sí es necesario, como tienen los nutrientes tan encadenados, sí hay que cocinarlas o germinarlas para hacer la leche. Nueces en general de 4 a 8 horas, la nuez pecana de 4 a 6 horas. Los piñones les decía que tampoco es necesario remojarlas. Pepitas de calabaza sí, ¿se acuerdan que sí? De girasol de 4 a 8 horas. Los pistaches no. La quinoa sí, y la quinoa en particular, igual que el arroz, les recomiendo que las laven antes, ¿no? Por esta cuestión del arsénico. 8 horas. Las semillas de amapola de 4 a 5 horas, estas están bien raras, ¿no? Pero bueno, hay quienes hacen leches vegetales de semillas de amapola, de lino. Las de sésamo sí son más comunes, y de trigo sarraceno, ¿no? 8 horas, estas últimas dos. Entonces,